SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25, Aimar Bretos. Esta noche entran en vigor ya los toques de queda en algunas de las comunidades en las que la justicia sí ha avalado esa drástica restricción sanitaria. En otras comunidades no lo está haciendo. Estamos asistiendo a decisiones contradictorias por parte de los tribunales superiores de justicia prácticamente en toda España. La última comunidad en recibir, sí, el aval de sus jueces ha sido Cantabria. Borja Cameselle, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad quien ha dado luz verde para aplicar un toque de queda de 1 de la madrugada a 6 de la mañana en 56 municipios cántabros durante como mínimo las próximas 2 semanas. Se suma así a Cataluña. La Generalitat ya ha publicado la norma por la que se aplicará un confinamiento domiciliario obligatorio entre la 1 y las 6 de la mañana para 161 municipios catalanes, los que peores datos epidemiológicos tienen. Por otro lado, hay autonomías que tienen encima de la mesa ese toque de queda, pero aún tienen que presentarla ante los tribunales para que les den el visto bueno. Es el caso de Asturias o Navarra, esta última con un toque de queda en esas mismas horas a partir del próximo 21 de julio para todas las localidades con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado está Canarias, que no ha recibido el aval de su tribunal, por lo que no habrá toque de queda ni cierres perimetrales. Todo ello en un día en el que España suma 31.000 contagios desde ayer y la incidencia acumulada supera ya los 530 casos por cada 100.000 habitantes. Son casi 4.000 más que ayer. El dato positivo, como siempre, el de vacunación sigue subiendo el ritmo y ya hemos superado los 50 millones de pinchazos. Un 61% de la población ya ha recibido al menos una dosis y casi la mitad de la población está inmunizada, un 49,3%. Eso en cuanto a la vacunación. En cuanto a la política, lo más destacado nos lleva a Galicia porque allí en Santiago de Compostela el Partido Popular ha inaugurado el 17º Congreso Autonómico del PP gallego, donde Alberto Núñez Feijóo revalidará su liderazgo autonómico. Precisamente para apoyar al líder gallego y para transmitir una imagen de unidad y fuerza en el partido, se han acercado figuras importantes como el presidente Pablo Casado o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se ha deshecho en halagos hacia Feijóo. Siempre has sido un hombre pragmático ante las dificultades, pero que nunca has perdido el aplomo, tampoco la ironía. Y en realidad has sido un referente, y eres un referente para todos. Así que también ha estado presente el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ante la pregunta de si Feijóo debería ocupar o no en un futuro algún cargo en Madrid ha respondido: yo creo que Feijóo está bien donde está ahora mismo, donde quiere los gallegos que esté. Que mejor que se quede en Galicia. Y a esta hora continúa activo en Girona, en Cap de Creus, un incendio que ha arrasado al menos 60 hectáreas de terreno forestal. Los bomberos han tenido que desalojar por lo menos 3 urbanizaciones. Nos vamos hasta Radio Girona, Carmen Martínez. Los bomberos siguen trabajando en la extinción de este incendio sin control en el Cap de Creus, con unos 70 vehículos terrestres y 17 aéreos, entre los cuales 2 hidroaviones cedidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo es frenar el flanco derecho del fuego para evitar que sobrepase una carretera desde donde las llamas podrían propagarse por la Sierra de Verdera y tendrían un potencial de 2.000 hectáreas. Hasta ahora ha quemado casi 100 hectáreas entre los municipios de Llançà y el Port de la Selva y casi todas dentro del Parque Natural del Cap de Creus. Se han desalojado una treintena de personas de 3 urbanizaciones y del monasterio de Sant Pere de Rodes. También continúan cortadas 4 carreteras locales. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha desplazado esta tarde a Llançà, desde donde ha hecho una llamada a la prudencia durante estos días en los que el riesgo de incendios forestales es elevado. Y en Hora 25, al comienzo del informativo, hemos hablado con Camila Acosta, la periodista del diario ABC, que fue arrestada por el gobierno cubano por cubrir las protestas ciudadanas en el país. Ha asegurado que los policías intentaron coaccionarla para que firmase una sanción por un delito que asegura no ha cometido. Todo lo que no esté de acuerdo aquí con ellos es lo catalogan como mercenarios. Yo me negué en todo momento a firmar documentos. Lo único que yo firmé fue el acta de mi liberación. Y ayer intentaron que yo firmara como que yo estaba de acuerdo con pagar una multa como condición para dejarme salir. Yo les dije que no. Y entonces, como me negué, hoy me dijeron que la sanción que me iban a imponer era de reclusión domiciliaria. Que eso, como mínimo, puede durar 6 meses. Hora 25, con Aimar Bretos. That's the other building, that's Paris! What are those people gonna do? What the hell is going on? Oh my God, so both towers are now... 76 is locked. Get out! Get inside! What's happening? Just wait for it!
Cuando los pilotos suicidas de Al-Qaeda consiguieron derribar las Torres Gemelas, poner en llamas el Pentágono y que uno de sus aviones casi se estrellara contra el Capitolio, George Bush anunció una guerra sin cuartel contra el terror. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group. Empezó la guerra de Afganistán. El saldo para Estados Unidos ha sido nefasto. 2.500 soldados muertos, más de 20.000 heridos y ni siquiera han conseguido acabar con Al-Qaeda. Para los afganos, el saldo ha sido mucho peor. Ha supuesto casi 150.000 muertos y que más de 1 millón de personas haya tenido que salir de sus casas. Esos son los datos de la guerra más larga de Estados Unidos. Su salida del país se está culminando ahora y a medida que las tropas estadounidenses se van, los talibanes intentan recuperar lo que perdieron hace casi 20 años. Hoy, en uno de esos enfrentamientos entre el ejército afgano y los talibanes, ha muerto un fotoperiodista de la agencia Reuters que cubría ese avance talibán. Lluís Miquel Hurtado, corresponsal de la SER en Teherán, especialista en la zona. Lluís, buenas noches. Buenas noches, Aimar, compañeros. Estados Unidos está culminando su salida de Afganistán. Los talibanes están dispuestos a recuperar el territorio perdido. Ellos dicen que han recuperado casi el 80% del territorio. Eso es propaganda. ¿Pero qué controlan ahora los talibanes? Es cierto, sus últimos anuncios hablan incluso de un 85%, aunque más que a los números, lo que deberíamos observar es la realidad sobre el terreno. Los talibán han tomado cientos de distritos y algunos sin pegar un tiro, frente a unas fuerzas progubernamentales blandas y en muchos casos desertoras. Pero si atendemos a los detalles vemos que las principales ciudades, las zonas más densamente pobladas, siguen lejos del control talibán. Hasta el momento los combatientes talibán han amenazado principalmente a Karaenau, la capital de Baghtiz, no olviden la que fue provincia española entre comillas en Afganistán, aparte de Kandahar. ¿Cuántos militares deja Estados Unidos? Su ejército se está marchando, pero deja un contingencito. Exactamente, un contingencito de entre 650 y 1.000 efectivos, he dicho, pero solamente en tareas de seguridad, de infraestructuras y legaciones diplomáticas en la capital, Kabul, lo que sigue dejando en manos de los cerca de 300.000 efectivos de las fuerzas de seguridad afganas la tarea de combatir a unos 75.000 aproximadamente combatientes talibán. Aunque ustedes detectan aquí una ventaja, pero ojo, como he dicho antes, pese a ser más y estar mejor armados, la moral de los agentes afganos está por los suelos y las contraofensivas que están haciendo apenas están sirviendo para arrebatarles terreno a los talibán. Aquí se evidencia uno de los grandes fracasos tras 20 años de misión de la OTAN en Afganistán, pero Estados Unidos sigue dando la apariencia de que huyen en desbandada. Por ejemplo, a principios de este mes de julio, la base de Bagram, símbolo de la presencia occidental en el país, fue abandonada, dicen los soldados afganos, por las tropas internacionales de madrugada y sin apenas avisar. Este avance talibán tiene consecuencias importantísimas para la población civil. Por ejemplo, para las mujeres. Hace unos días pudimos ver a mujeres que llevan fusiles de asalto, armamento pesado, cinturones con balas, para advertir de que ellas tienen mucho que perder si vuelven los talibanes. Aquello tuvo mucho de intento de subir la moral de las tropas locales, de ejercicio de propaganda, porque el ejército afgano sigue siendo patriarcal, como casi todos. Pero lo que no es propaganda son las normas que los talibán ya están imponiendo en las zonas bajo su control a las mujeres de allí. Desde prohibirles salir de casa hasta impedir su educación o forzarles a vestir con burka. Recuerden, la pieza de ropa que cubre el cuerpo por completo. Son estas mujeres que salieron arma en mano a reclamar luchar contra los talibán. La semana pasada pregunté a la activista feminista Fawzia Kufi. Pese a que la han intentado matar 2 veces y perdió a su marido en una prisión talibán, Kufi se ha sentado cara a cara frente a los talibán para negociar. Esto fue lo que me dijo. En principio, nuestra esperanza era que la comunidad internacional permaneciera del lado del pueblo de Afganistán y especialmente de las mujeres, pero ahora que han decidido irse, creo que las mujeres serán el grupo más vulnerable. Pero tomar las armas no es la solución. No creo que matar a más gente vaya a traer la paz a Afganistán. Lluís Miquel, ¿por qué están tan fuertes los talibanes? En febrero de 2020 acordaron con Estados Unidos no atacar ningún objetivo occidental, controlar Al-Qaeda, controlar el Estado Islámico, sentarse a negociar con el gobierno afgano. ¿Por qué están tan fuertes?
Bien, se sienten más fuertes que nunca. Han sobrevivido a 20 años de guerra. Después de haber sido derrocados por Estados Unidos, contan con el respaldo implícito de Pakistán, que presuntamente usa a los talibán para tener controlado el país vecino, y saben que la presencia occidental tiene fecha de caducidad este próximo 11 de septiembre. En estas circunstancias, los talibán se están permitiendo incluso tratar de imponer condiciones leoninas en la mesa de negociación, que este fin de semana, por cierto, les reúne una vez más frente a los representantes del gobierno afgano. En meses de diálogo, sin embargo, pese a los esfuerzos de Washington, no se ha llegado apenas a acuerdos y la violencia no ha cesado, en muchos casos enmascarada, como ataques del Estado Islámico o de Al-Qaeda, que no parecen para nada erradicados de Afganistán. Así que, Luismi, la opción de que el gobierno afgano pierda el control cuando Estados Unidos salga del país, esa opción es absolutamente real. Hay varios escenarios y el más pesimista es uno que ya ha lanzado la inteligencia estadounidense según noticias medios occidentales. Ellos hablan de la caída del gobierno de Ashraf Ghani en 6 meses si no hay apoyo externo. Aunque Estados Unidos, por cierto, ha barajado lanzar ataques aéreos si los talibán se cierran sobre las ciudades. Y no podemos descartar la entrada en el conflicto de otros actores armados. Algo así podría ocurrir, podría desembocar en un largo conflicto afgano, en una nueva fase de guerra civil, con el retorno incluso de los señores de la guerra. En resumidas cuentas, caos y más muerte para otra generación de afganos, muchos de los cuales ya están tratando de llegar a Europa como refugiados. Por lo tanto, otra crisis de refugiados en las costas griegas. Luis Miquel Hurtado, gracias. Buenas noches, compañeros. Fernando Reinares, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. A Fernando Reinares, nuestros oyentes lo conocen, es uno de los mayores, si no el mayor especialista en terrorismo de España. Señor Reinares, la guerra de Afganistán empieza para acabar con Bin Laden y con Al-Qaeda. A Bin Laden lo consiguen matar mucho después, en 2011 en Pakistán. Y a Al-Qaeda, ¿sigue siendo tan fuerte Al-Qaeda como lo era el 11S? ¿Lo es más, lo es menos? Bueno, hoy Al-Qaeda es más fuerte y está más extendida de lo que jamás ha estado con anterioridad. Por tanto, la primera respuesta a la pregunta debe ser esa. En segundo lugar, hay que matizar que quizá en este momento no tiene la capacidad operativa para suponer a corto plazo una amenaza terrorista en el mundo occidental en general y en Europa en particular. Pero desde luego estamos ante una Al-Qaeda mayor y más extendida que nunca. Esto, por cierto, es algo que la propia organización planteó como estrategia incluso antes de la muerte de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden murió en el año 2011, fue abatido entonces, pero el año anterior, 2010, ya hay documentos de los que se hallaron en la casa de Abu Tabad, donde se escondía, en los que él mismo planteaba la necesidad de que Al-Qaeda abriera una nueva fase, que corrigiera errores y que recuperara la confianza en amplios sectores de la población musulmana que había perdido. Y su sucesor después, Ayman al-Zawahiri, ahondó en estas orientaciones e incluso elaboró unas líneas generales que debían seguir las distintas ramas de Al-Qaeda en el mundo para conseguirlo. Y es lo que han venido haciendo. Mientras nosotros hemos tenido nuestra atención focalizada en Estado Islámico, pues Al-Qaeda ha aprovechado para rearticularse, para establecer alianzas en su estilo muy distinto de Estado Islámico a este respecto, con clanes, con otras organizaciones de ámbito local, territorial, y hoy mismo pues tenemos una muy intensa actividad por parte de Al-Qaeda, tanto en África Occidental como en el Cuerno de África, también en la península arábiga. Son las ramas territoriales de Al-Qaeda que son las que han logrado asentarse territorialmente, establecer este tejido de alianzas con la población local y que han hecho posible que ya en este momento Al-Qaeda esté volviendo donde solía, es decir, a aplaudir atentados en el mundo occidental, a estimularlos a través de su propio canal de propaganda, en este caso la famosa revista Inspire, y tenemos que interpretar todos estos movimientos y todas estas
declaraciones y todos estos comunicados y hechos como la evidencia del nuevo potencial de amenaza que supone Al-Qaeda añadido al de Estado Islámico, aunque en este momento lo que nos preocupe más sean los flecos que dejó la movilización de Estado Islámico en Europa Occidental, los retornados, los lobos solitarios, etcétera. Cuantitativamente, ¿cómo es esa amenaza? Me refiero, ¿cuántos combatientes? ¿Se puede hacer una aproximación de cuántos combatientes tiene ahora mismo Al-Qaeda? Sí, hay una aproximación que es bastante cercana a la realidad, por cuanto acumula información muy detallada sobre escenarios en los que Al-Qaeda tiene actividad operativa en este momento en forma de insurgencias locales o imbricada en insurgencias locales, y eso nos llevaría a estimarlo en torno a los 35.000 individuos, es decir, combatientes en este momento en zonas de conflicto, sin contar pues otro tipo de individuos vinculados con Al-Qaeda o dispuestos a vincularse con Al-Qaeda. Fernando Reinares, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Muy amables, muchas gracias. Por lo tanto, este es el mapa que deja Estados Unidos tras 20 años de guerra en Afganistán, unos talibanes a punto de tomar el control del país y una Al-Qaeda rearmada y reorganizada más allá de Afganistán. No es el primer caso, no es el único caso en el que Estados Unidos va a una guerra, la pierde, o la deja incompleta al menos, y se va. Marisol Rojas. Sí, pasa a menudo. Lo explica Fernando Arancón, director de la página de análisis internacional Orden Mundial. 1000 ejemplos de intentos de intervención por los que una gran potencia, un país, ha intentado arreglar la situación en otro y ha acabado en desastre absoluto. En ese mapa de los desastres absolutos, después de Afganistán, vino Irak, el otro escenario de la guerra contra el terror de Estados Unidos. Una veintena de países apoyaron la intervención, España incluida. El presidente Bush justificaba esa ocupación de 2003 porque creía que había armas químicas y biológicas en el país. Y aunque los iraquíes festejaron con tiros al aire y derribaron estatuas de Saddam Hussein, al país le quedaban por delante años de violencia e inestabilidad. Lo que ocurrió fue un vacío de poder que aprovecharon distintos grupos para que se volviese mucho más inestable el país y en último término acabase apareciendo un grupo como Daesh, que se hizo fuerte precisamente a raíz de la inestabilidad de Irak, generada a su vez por la invasión de Estados Unidos. Y hay otros ejemplos más recientes, como Libia. Recordemos, guerra civil en Libia, Muammar el-Gaddafi reprime a su población, entonces distintos países se ponen de acuerdo para echarle, es cuando se bombardea su convoy, es asesinado y el país se convierte en un auténtico polvorín que lleva enfrascado años en una guerra civil que además no parece tener solución. Es decir, que la situación en Libia es mucho peor de la que existía al inicio de la guerra civil. Pero no todos los fracasos los protagonizan países occidentales. Arabia Saudí intentó ayudar a sus aliados yemeníes en la particular confrontación civil que tiene en el país, pero lo cierto es que su intervención acabó siendo todavía más desastrosa para el país, que ahora mismo es uno de los grandes focos de inestabilidad y de emergencia humanitaria en el mundo. No son solo algunos ejemplos, pero sin duda el de Afganistán tiene un peso específico propio porque para Estados Unidos ha sido la guerra más larga de su historia. Marisol, gracias, buenas noches. Buenas noches. Hora 25. Con Aimar Bretos. Y con Pepa Blanes. Pepa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La jefa de cultura de la cadena SER, que está en Cannes. Termina el festival, Pepa. No vamos a hablar del palmarés ni de quinielas. Eso ya lo dejamos para vuestro programa especial del cine en la SER mañana a las 8. Pero háblanos de una derivada que me contabas y me decías, es interesante. Cannes está planteando o ha planteado hacer este festival menos contaminante. Cuéntanos, ¿tanto contamina un festival o qué? Pues contamina mucho, porque imagínate un macro, o sea, cualquier macroevento, ¿no? Estamos hablando de un festival de cine, pero paralelamente, pues imagínate un festival de música o cualquier acto en el que hay muchísima gente, pues siempre contamina. Ellos han dicho que van a hacer responsabilidad y acción, no con las mascarillas, sí con el medio ambiente. Así han definido ese compromiso, ¿no? Que implica pues muchos malabarismos, porque como decimos, como todo macroevento, el Festival de Cannes genera muchos residuos. Para que te hagas una idea, mira, hace unos años se hizo vídeo sobre lo sucio que estaba las playas de Cannes, el lado profundo, digamos, ¿no? Sí. Entre la basura se encontraba material promocional de películas, entre ellas la de Grace de Mónaco. Qué guarrada. ¿Y qué han hecho? O sea, ¿qué medidas han tomado?
Pues mira, para lavar la imagen y también para ir cambiando estos modos de actuar, Cannes lo que ha hecho es introducir medidas como, por ejemplo, que todos los acreditados, incluida yo, hemos tenido que pagar 20 euros por la huella ecológica, que supuestamente van a ir a la reducción de todos los residuos. Los coches oficiales, pues toda la flota, un 60% van a ser híbridos, están siendo híbridos. Es una reducción también de un 50% la de la impresión en papel, o sea, no te dan ni un mapa. Yo el otro día pedí uno para salir de este edificio, que es un poco difícil, y nada, me dijeron que con internet. Es todo online, eso es cierto. No hay botellas de plástico, sino vasos que son rellenables, y la propia alfombra roja nos han dicho que es reciclable y reutilizable. Pero escucha, eso dicen. 2 preguntas. Una, ¿es verdad que te abroncaron por llevar una botella de plástico? Sí, eso. Este año ni me la he comprado ya, porque vamos, pero eso no es por una cuestión medioambiental, tengo que decirlo claro. Eso es porque este año han cambiado las normas. Antes no dejaban entrar comida y bebida aquí, un sitio donde pasas 24 horas y estabas ahí de la inanición, vamos. Y segunda pregunta, ¿de verdad la jefa de cultura de Cannes necesita un mapa para salir de un edificio? Es que de verdad no, ¿sabes qué pasa, Aimar? No entro más en Hora 25 después de esto. Que este es un edificio donde tiene unas normas estrictas un poco absurdas a veces. Entonces hay entradas por las que solo puedes entrar y otras por las que solo puedes salir. Vale, y yo necesitaba ir al pabellón catalán a hacer una entrevista, y entonces me decían que tenía que dar toda la vuelta al edificio. Y entonces dije que no, y me dijeron, bueno, pues entonces hay un camino por debajo y puedes ir. Y no me lo sabía. Hay que explicarlo, de verdad. En fin, Pepa, un beso. Un beso, adiós. Paloma Andrés Urrutia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estábamos hablando de festivales de cine ecológicos. Bueno, usted trabaja en una empresa, o sea, Mr. Greenfield, es una empresa que se dedica a asesorar a profesionales del sector para contaminar menos, por ejemplo, en los rodajes. ¿Cómo se contamina menos en un rodaje? Pues sí, es Mrs. Greenfield. Somos una empresa Mrs. eminentemente Greenfield. femenina, sí. En esto de la sostenibilidad hay muchas mujeres. Y sí, justamente, pues eso, somos una empresa que hacemos consultoría en sostenibilidad ambiental, pero que nos hemos especializado en el sector audiovisual. Entonces ayudamos a la producción de películas, series, también spots de publicidad, todo lo que conlleva producción audiovisual para que reduzcan su impacto. Pero tanto impacto tiene un rodaje de una serie. Por ejemplo, si yo me pongo, no sé si se puede calcular, pero si yo llego esta noche a casa y me pongo un capítulo de The Crown, ¿puedo saber cuánto se contaminó rodando ese episodio? Claro que lo puedes saber. Es más, justamente lo deberíamos saber. Es una de las cosas por las que estamos trabajando con este sector, porque justamente llega a muchísimas personas y es muy importante que sepamos que cualquier actividad humana tiene una contraprestación para el medio ambiente y que genera unos impactos que deberíamos saber. Si quieres te puedo dar datos A ver, pues mira, por ejemplo, te puedo decir, según el último informe que ha sacado el programa Albert, que es de BAFTA, de la Academia de Cine Británica, producir 1 hora de contenido de televisión son 9,2 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, que para ponerlo así más fácil, es lo mismo o un poquitito menos de lo que emite un ciudadano medio europeo por año. A la atmósfera. Y así eso que 1 hora de televisión, o 1 hora de una serie, 1 hora de lo que sea. Exacto. Y a la hora de reducir la huella climática que dejan los rodajes, ¿por dónde se empieza? Me imagino, no sé, los rodajes tienen unos generadores de diésel brutales, ¿no? También muchísimo transporte, también muchísimos escenarios decorados. Exactamente, sí. Los rodajes y cualquier producción audiovisual tiene... en primer lugar, uno de los primeros impactos que estamos viendo están relacionados con el transporte de personas y de materiales, porque no solamente que se desplaza la gente a una localización, ¿no?, a un sitio donde se va a rodar, sino que además se desplaza una cantidad enorme de material que es necesario para poder hacer allí un set de rodaje. Entonces, nosotros hemos detectado en primer lugar el impacto del transporte y luego también de la energía. Como tú dices, es un sector muy intensivo en el consumo de energía, además necesita voltajes muy altos, ¿no?, para poder cubrir el material. Así que diría que en transporte y energía, y hay datos, pero es verdad que todavía es un sector en el que necesitamos muchos más datos para poder conocerlo y controlarlo mejor. Ustedes, por ejemplo, en una de las películas que han trabajado, esta, de Itziar Boyain. Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre.
quiero empezar una nueva vida. La boda de Rosa, película. ¿Ustedes qué hicieron en esa peli para que contaminara menos? Pues en la boda de Rosa ayudamos con una serie de medidas, recomendamos una serie de medidas que podían hacer a lo largo de toda la producción, que van pues desde compartir vehículos, luego el COVID esto nos lo ha fastidiado un poco, pero compartir vehículos, utilizar el transporte público, utilizar tipos de iluminación que consumen menos, y también les hemos ayudado con la compensación de una parte de su huella de carbono. Ellos adquirieron, la productora de esta película adquirió 20 toneladas de CO2. Eso se compra. Absorción de CO2, eso se compra, sí, el CO2 se puede comprar, sobre todo las absorciones de CO2, ¿no? Tú puedes compensar las que has emitido por un lado, generando, pues por ejemplo, proyectos de reforestación que al crecer absorben CO2 de la atmósfera, o distintos proyectos y formas de potenciar la biodiversidad y el medio natural, pues que hacen que fijemos CO2 en la Tierra, ¿no? Y que no lo absorbe de la atmósfera, lo saca. Tote Trenas, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Aymar? Director de fotografía, miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine, es el impulsor de que las pelis en España tengan un sello verde. ¿Qué es esto del sello verde? ¿En qué consiste? Bueno, que vayan a tener un sello verde. Que vayan a tenerlo, sí, efectivamente. Sí, el sello verde es una distinción creada por la Academia, lo que pasa es que todavía estamos en proceso de configuración, y está creada por la Academia para distinguir a las producciones más sostenibles. O sea, nosotros desde la Academia lo que queremos incitar es que todas las producciones se hagan con respeto, con el máximo respeto al medio ambiente. Entonces, una forma de hacerlo es creando esta distinción. Que hay varias en España, hay varias de diversas autonomías, y hay agrupaciones de productores, distribuidores, y más asociaciones que están creando sus propios elementos para fomentar la sostenibilidad. Lo que pasa es que la Academia, como es es una entidad que agrupa a todo el mundo del cine, casi todo menos distribución y exhibición, entonces creemos que pretendemos que el sello verde sea algo para que funcione para todo el mundo. Usted lleva 40 años trabajando en esto. ¿Qué barbaridades se cometen en un rodaje? Sí, unos poquitos. Y habrá visto de todo, ¿no? Habrá visto de todo. Sí. Bueno, ha habido veces que utilizábamos, yo como director de fotografía, pues soy de los que más contamino, porque tengo un equipo muy grande, tengo iluminación, tengo maquinistas, tengo transportes, tengo muchas cosas. Entonces ha habido películas que utilizamos arcos que a lo mejor cada uno tenía 25.000 vatios, o sea que imagínate lo que contaminan algo iluminado con 10 o 12 arcos de esos. Pues y afortunadamente ahora ya no los usamos, ahora usamos otras luminarias mucho menos contaminantes y que tienen mucha calidad igualmente. Tote Trenas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Y gracias también a Paloma Andrés Urrutia. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.